La severidad Castillo, Abello Cumillano, Lando Pérez, Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, a un video más en este canal de patinaje. Para hoy tenemos un gran invitado. Como les dije, vamos a tener una sección donde vamos a empezar a tener invitados de grandes patinadores. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tener un gran invitado, como es Andrés Felipe Campo. Es un gran patinador, ha sido inspiración y es inspiración para muchos. De hecho, tuve la fortuna de en algún momento patinar con él en la época en que yo estaba patinando en Bogotá. Y compartíamos pista y él pasaba voladísimo y era inspiración, estoy seguro que para todos. Así que Andrés, bienvenido a este canal, bienvenido a este video, gracias por estar aquí presente con nosotros. Mateo, buenos días para ti, muchísimas gracias por la invitación y buenos días también para todas las personas que nos están acompañando aquí en este espacio tan maravilloso. Para mí es un privilegio y un honor poder acompañarlos, que podamos compartir este espacio, porque siempre me gusta compartir un poco de lo que ha sido mi carrera deportiva, casi que mi vida entera, porque sabemos que uno termina dedicando más tiempo a este deporte que cualquier otra cosa, y que gracias a personas como tú, historias como la mía se pueden dar a conocer y le pueden llegar a muchas personas, tanto niños, deportistas de formación, de alto rendimiento, padres, entrenadores, porque en algún punto de mi carrera puede que alguien por ahí se siente identificado, que lo que a mí me sirvió, o lo que a mí me pasó, o lo que yo hice, le pueda servir a alguien, y eso de verdad para mí es lo más bonito, porque de eso se trata. Se trata de que si se recorre un camino, que haya más gente ahí atrás que lo pueda seguir y que pueda aprovechar al máximo lo que esa persona inicialmente marcó como recorrido. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Cuéntanos por favor un poquito sobre tu historia, para los que pronto no te conocen, cuéntame de tu recorrido y de tu historia sobre el patinaje. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Campos Atizábal, soy de la ciudad de Popayán, y toda mi carrera deportiva competí representando a mi departamento, que es el departamento del Cauca, un departamento pequeño, donde en los años en los que inicié el apoyo era nulo prácticamente, y hoy en día es limitado. No vamos a decir que es igual que cuando empecé, pero tampoco es como debería. Tengo 29 años en este momento, nací el 18 de agosto de 1994, soy del signo Leo, y empecé a patinar a los 7 años, después de haber practicado 3 deportes diferentes, en los cuales estuve por una recomendación que le hicieron a mis padres, porque era considerado como hiperactivo, así que le recomendaron a mis papás que me metieran al deporte para que quemara la energía de una manera muy sana. Y la verdad, desde muy pequeñito empecé en el deporte a los 4 años, pero fue el patinaje el que me gustó y me enganchó por la sensación de la adrenalina con la velocidad. Además que aprendí a patinar muy rápido, no pasé por esa etapa de patinar en el pasto, sino que empecé a patinar de una vez en la pista de asfalto, y eso me enganchó. Así que pues empecé porque en una Navidad una tía me regaló unos patines, me gustó, y al cabo del primer mes pues ya mis padres estaban comprándome mis patines profesionales para que empezara a patinar, que eso fue una gran ventaja y una gran bendición, que a hoy sigue siendo así, y es que mis padres me han apoyado de manera permanente y sin ningún tipo de restricción, aunque a veces les costara prácticamente sacrificar su propia economía para que mi carrera deportiva saliera adelante. Claro, eso es muy bonito y significativo, porque al final es un esfuerzo que hacemos todos, ¿no? Tanto los niños por estar ahí presentes, como los papás que tienen que estar ahí, llevarlo, comprar, se acabaron las ruedas, otro uniforme que se rompió porque se cayó. Bueno, es todo un tema muy bonito, este tema de la carrera deportiva, pues de empezar. Pero entonces me dices que empezaste a los 7 años. ¿En qué momento fue tu primera competencia? ¿A qué edad fue tu primera competencia? ¿Te acuerdas? Yo competí por primera vez a los 2 o 3 meses de que empecé a patinar. Imagínate.
Y, o sea, fue muy rápido porque, como te digo, aprendí muy rápido. Obviamente todos los procesos son diferentes, no todos los niños que empiezan a patinar empiezan a competir a los 2 o 3 meses de que empezaron. Claro. Y eso es una cosa que sobre todo a los padres es importante que se les mencione, porque a veces uno como papá, yo ya lo estoy viendo con mi propio hijo, a veces uno como papá quisiera que el niño fuera a un ritmo diferente al que realmente va. Entonces, en mi caso fue así, yo aprendí rápido y empecé a competir muy rápido. A los 3 meses, competencias locales obviamente en la ciudad de Popayán, donde empecé, eh, pero de ahí poco a poco me fueron sacando mis papás a competencias ya regionales. Entonces había una cosa en el departamento del Valle que se llamaba Ranking del Valle. Eso dejó de existir en algún momento, lo cual me parece que no debió ser así, porque es una cosa muy buena, y era que cada mes o cada mes y medio habían competencias regionales en varias ciudades o municipios del departamento del Valle. Entonces se competía en Buga, en Cartago, en Palmira, en Cali, en Bugalagrande, en Tuluá, y todas esas competencias lo que hacían o lo que hicieron en mí fue foguearme para que más adelante tuviera la experiencia suficiente para saber sortear un montón de situaciones diferentes de carrera. Entonces, una de las cosas que agradezco enormemente y que hoy en día veo que fue vital fue ese fogueo que pude tener cuando era niño, porque competí tantas veces que se me presentaron todas las situaciones de carrera diferentes que se puede presentar, y cuando ya llegó el momento de la transición al alto rendimiento, eso jugó un papel muy importante en mi desempeño y en mis resultados, porque competía con tanta confianza que básicamente cualquier carrera que pudiera competir la podía manejar y la podía ganar. Y Entonces, perdón te interrumpo, como cuáles situaciones de carrera, tú que tienes mucha experiencia compitiendo, ¿qué situaciones de carrera se pueden dar en una competencia? sobre todo en la velocidad, que fue en lo que yo me especialicé, las situaciones de carrera se presentan en cuestión de segundos. Entonces, cuando uno planea una estrategia para salir a competir, por ejemplo, una final donde vas a disputar una medalla de oro, tú puedes planear que sales de primero en una final de 4, pero al final puede pasar que salgas de cuarto. Es un escenario completamente opuesto a lo que planeaste, a lo que eh, organizaste como estrategia. Entonces, una estrategia o situaciones de carrera son como esos imprevistos que se pueden presentar, donde tienes que saber qué hacer en una carrera de 500 metros, por ejemplo, donde hay 4 corredores y donde la prueba dura 40 segundos como mucho, eh, y dependiendo de la pista técnicamente, saber en qué momento pasar, cómo pasar, de qué manera llevar la carrera, si sales de primero, si sales de segundo, si sales de tercero o incluso si sales de cuarto, porque la carrera sí o sí se va a dar. Entonces, ese tipo de situaciones puntuales son las que, por ejemplo, uno aprende haciéndolo y compitiéndolo, porque no hay manera de aprenderlas en el entrenamiento. Yo corría también cuando hasta la categoría fondo, y me gustaba, y de hecho me iba muy bien. O sea, yo competía pruebas de 200 y 300 metros y ganaba, y corría pruebas de eliminación y puntos y también ganaba. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si en una carrera de puntos hay una fuga? Claro. Faltando, si la prueba es de 50 vueltas y la fuga se da faltando 40, no es lo mismo que si se da faltando 12 o 15 vueltas. Entonces, ese tipo de situaciones de carrera son las que en muchas ocasiones, cuando el deportista es muy nuevo, no sabe cómo manejar. Mientras que si son situaciones que ya te sucedieron en carreras previas, tú ya sabes cómo las manejas y cómo se puede salir adelante con un resultado favorable, aunque se presenten ese tipo de situaciones de carrera que son infinitas. O sea, te podría describir un montón. En las eliminaciones, por ejemplo, hay una manera de correr la eliminación adelante entre los primeros 5 corredores de la prueba, pero yo, cuando ya me empecé a especificar un poco más en la velocidad, corría las eliminaciones en la parte de atrás, por ejemplo, que es una forma de correr muchísimo más arriesgada, pero que a mí me funcionaba muy bien, y así incluso yo lograba llegar hasta las últimas vueltas y al remate para poder disputar una medalla. Entonces, son ese tipo de cosas las que, sumadas a la confianza que te genera competir tanto, te dan esa experticia para poder resolver una carrera en cuestión de segundos.
Claro, perfecto. Y te lo pregunto porque muchos papás nos ven. Entonces es importante que los papás comprendan el sentido de las competencias, porque a veces sí, pues entrenamos, pero en el fogueo es donde de verdad pasan este tipo de cosas y una competencia es una sensación y una experiencia completamente diferente a un entrenamiento. Y precisamente también de estrategias, mira, es que hay cantidad de estrategias, entonces, perfecto, me parece. Además, qué pena, Mateo, que te interrumpa, ya que lo mencionas para el tema de los padres. Eh, es entendible porque cada competencia es un egreso al bolsillo de los papás, que hoy en día sabemos que es complicado, porque pues eso fue lo que yo viví con mis padres todo el tiempo, empezando solamente por el tema de las ruedas. Cuando ya uno está en el alto rendimiento, en la formación no tanto, pero cuando estás en alto rendimiento, entonces, por ejemplo, las ruedas juegan un papel fundamental en el desempeño y tienes que tener por lo menos 2 juegos de ruedas, que en este momento sé que están entre los 700 y 800 mil pesos por juego, o sea que solamente en ruedas es 1,5 millones. Cuando yo competía, un juego de ruedas valía 230 mil pesos, o sea, las Mater que yo usé de casi que toda la vida, es una diferencia grandísima con el cambio del dólar y todo eso, pero eso es entendible, ¿sí me entiendes? Aún así, yo siento que las carreras, a mí me gusta mucho competir, y siempre me gustó mucho competir, porque es la única manera que se tiene, tanto para padres como deportistas y como entrenadores, obviamente, de evaluar en qué punto estás. Estás entrenando, sí, pero necesitas evaluar en qué punto estás, si el entrenamiento está sirviendo o no está sirviendo, si hay que hacer mejoras, si hay que corregir, qué detalles hay que corregir. Hay cosas que, por más que uno quiera, el entrenamiento no te los muestra, te lo muestra únicamente la carrera. Por ejemplo, el manejo del estrés y la ansiedad y los nervios es una cosa que en el entrenamiento nunca se va a poder entrenar, porque el cuerpo y la mente sabe cuándo está en un momento de competencia y cuándo está en un momento de entrenamiento. Y por más que tú quieras asemejar la competencia en un entrenamiento que se puede, te acercas un poco a esas sensaciones, pero nunca van a llegar a ser iguales. Entonces, eso es una cosa súper importante. Imagínate que un niño pase los primeros 5, 6 o 7 años de su carrera deportiva sin competir, y que cuando ya va por ahí en los 13 o 14, que es su primera oportunidad para disputar, por ejemplo, una selección Valle, una selección Cauca, para unos intercolegiados, que no es un campeonato de mucha magnitud, se llene de nervios y se bloquee y ni siquiera pueda patinar, porque he visto ese tipo de casos. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que los padres tienen que tener presente, porque sí, es cierto que es un esfuerzo bastante importante ir a cada uno de esos campeonatos, pero es un esfuerzo que tiene que hacerse sí o sí, porque si no, la carrera deportiva de un niño se puede trocar precisamente por ese tipo de cosas. Ok, no, perfecto. Sí, es que el tema de la competencia y es muy chévere porque no sé ahora, pero me imagino que tuviste que quizá tener un acompañamiento psicológico también a la hora de ese tipo de competencias, que también es importante. O sea, también son niños y estamos empezando, pero también puede ser un apoyo muy importante. Un psicólogo que entre en esos momentos a manejar esas emociones para que tenga el mejor desempeño pues a la hora de la carrera. Bueno, Andrés, cuéntame cuántos títulos ganaste, cuántos títulos obtuviste y cuáles han sido los más importantes. Bueno, yo tengo 7 títulos mundiales. Un título mundial es una medalla de oro en un campeonato del mundo. Tengo en total 15 medallas de campeonatos del mundo, entre oros, platas y bronces, pero de esas 15 son 7 de oros repartidos en 3 campeonatos del mundo. En el 2011 en Corea del Sur fueron 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. 2012, que fue para mí el mejor campeonato del mundo que tuve, fueron 4 de oro y 2 de plata. Y en el 2013 en Bélgica fue una medalla de oro y 2 de plata. El 2012 fue un año excelente para mí, y es el mejor campeonato del mundo, como te digo, porque al final de ese campeonato fui el deportista con mejores resultados de todas las delegaciones de todo el mundial, no solamente de Colombia. O sea, no hubo ningún deportista que ganara 4 medallas de oro y 2 de plata, como lo hice yo. Y los conocedores del periodismo deportivo de Colombia, Lucho Escobar, él me puso el Rey de Roma por eso. Mira. Y hoy en día, pues, digamos que eso es una chapa, como decimos vulgarmente, muy, muy bonita para mí, porque es un halago a raíz de ese campeonato del mundo, y más porque ese año sucedió algo muy particular, muy curioso,
porque yo ese año no había clasificado a la Selección Colombia. El proceso de clasificación a la Selección Colombia hoy en día ha cambiado un poco, pero sigue siendo básicamente lo mismo. O sea, de 100 y pico de patinadores que empiezan en el calendario deportivo, clasifican 8 o 10 al selectivo, y de esos 8 o 10 en competencia se elige la Selección Colombia, que son 3 o 4 deportistas. En mi caso siempre fueron 3. A mí no me tocó esa época donde llevaban 4 velocistas al mundial, que es un cupo más y eso es una ventaja grandísima. En mi caso siempre fueron 3, y ese año yo quedé cuarto. Porque tuve una caída bastante complicada el primer día del campeonato selectivo, y al día siguiente no sé, me dieron las cosas. El caso es que yo quedé cuarto en ese campeonato selectivo. Hay un dicho que dice que las cosas no se acaban hasta que se acaban, y en los campeonatos selectivos eso aplica muchísimo, porque tienes que correr hasta la última prueba, incluso cuando ya se supone que no tienes posibilidades matemáticas de no clasificar, o de clasificar, perdón. Entonces yo quedé cuarto. Ese campeonato selectivo fue en Cartagena, mis papás estuvieron allá conmigo, y yo recuerdo que me dio muy duro porque estaba muy bien preparado para competir. No sé qué pasó, pero no clasifiqué. Me devolví para Bogotá, que era donde vivía en ese momento. Seguramente por ahí fue que nos conocimos y nos cruzamos. Justamente, fue en el 2012. En el 2012 yo me devolví para Bogotá. Los selectivos más o menos eran en junio. Me devolví para Bogotá y empecé a entrenar muy rápido. Después de ese selectivo, como a los 5 días de terminar el selectivo, yo ya estaba entrenando, porque ya tenía la meta puesta en el siguiente campeonato selectivo, que era el año siguiente. Cuando empecé a entrenar, yo entrenaba en la pista del Salitre y hacía pesas ahí en el IDRD. Obviamente la Selección Colombia se concentraba en Bogotá para ese entonces, y los entrenadores de la Selección Colombia entraron a ese sitio, al lugar donde yo hacía pesas, y yo estaba haciendo pesas en ese momento. Ellos me vieron y me dijeron que si estaba empezando a entrenar, y le dije, sí, yo voy con toda, no importa, lo que ya pasó, pasó, y empecé a entrenar como si nada hubiera pasado, y voy para adelante. Pasó como una semana más o menos, y al cabo de unas semanas yo recibí una llamada del presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, que en ese momento era Alberto Herrera, y me dijo que cómo estaban mis entrenamientos y toda la cosa. Yo le dije que todo estaba normal, o sea, que todo estaba normal, y que yo había empezado a entrenar común y corriente, y que estaba bien. Me dijo, lo que pasa es que tuvimos una situación adversa con uno de los deportistas clasificados a la Selección Colombia de este año. En una de las pruebas de control dopaje salió el resultado positivo, y tenemos que excluirlo de la selección, y por esa razón vamos a llamar al cuarto deportista de ese listado de clasificación, que en este caso eres tú. Solamente queríamos preguntarte si estabas dispuesto a entrar a la concentración de la Selección Colombia de Patinaje para el Mundial de Italia de este año. La concentración había empezado como 5 días antes, o sea, no llevaban nada, estaban apenas en la primera semana de acondicionamiento, de que le hacen exámenes a todo el mundo en el Instituto de Coldeportes y todo eso. Obviamente yo le dije que sí, yo estoy preparado, porque yo casi que ni siquiera paré, así que por mí no hay problema, dígame qué tengo que hacer, a dónde llego, a qué hora. Y al otro día estaba incorporándome en la concentración. Llegué tarde, obviamente, por esa razón, pero estaba incorporándome después de 5 días de haber empezado la concentración. Y empecé de cero, como si no hubiera pasado nada, ni si me quité la cabeza que obviamente había quedado cuarto y me habían llamado, pero mira, entonces pasó eso, y luego terminé el mundial y terminé siendo el mejor deportista del mundial. Incluso me dieron una placa al final en la ceremonia de clausura del mundial como el mejor deportista del campeonato del mundo. Y pues ese tipo de cosas son de esas cosas que yo digo, y que mucha gente dice como que cuando son para uno, son para uno. O sea, yo no clasifiqué, pero esa situación estaba para que fuera para mí. Si no clasifiqué fue porque no tenía que hacerlo en ese momento, pero al final terminó siendo, y fui al mundial y fui el mejor deportista de ese mundial. Entonces, para mí eso fue una lección de vida y una enseñanza pues muy grande, que hoy en día la replico siempre, y es eso, no desfallecer ni dejar de perseverar hasta el último momento, porque
incluso cuando uno siente que las cosas están perdidas o no se le dieron, es por alguna razón. Y cuando Dios se encarga de cerrarle una puerta a uno en cualquier ámbito, es porque le tiene preparada una mejor y más grande abierta más adelante. Entonces a veces uno se da muy duro pensando como que, ¿por qué no se me dio esto? Yo me preparé de la mejor manera, era mi mejor año, no sé qué, y no se dio, y uno la coge como contra la vida, y no es así. A veces yo tuve que aprender así con ese tipo de situaciones, que es mejor fluir con lo que la vida te va poniendo enfrente, porque al final ya todo está escrito, o sea, el destino de cada uno de nosotros está escrito desde arriba, y esos planes, así sean los de nosotros o no, ya están escritos. Pero cuando las cosas son para uno, le llegan de la manera que corresponda, sí o sí. Es un mensaje bien, bien fuerte porque es lo mismo, ¿no? Uno la carrera no se termina hasta que uno no pasa la meta. Y mira que tú terminaste tus carreras y no pasaste, pero algo más pasó después. Exactamente. Entonces, y seguiste entrenando y todo va en la mentalidad, ¿no? En lo que uno trae, en lo que uno es.